Una vez más, muchas gracias por todo el empeño que usted pone para estudiar la maravillosa palabra de Dios. Déjeme contarle como introducción a este mensaje que denominé el corazón del asunto, que un hombre llamado Rubens Matthews trabajó vendiendo helados en la ciudad de Nueva York por más de 30 años. Él logró ganarse la vida con una receta de familia, hasta que llegó un momento en el cual se inspiró. Él se fue a vivir a la gran ciudad en los años en que el país estaba en pleno crecimiento. Rubens había vivido lo suficiente como para entender que la mayoría de la gente pensaba y estaba convencida que la mejor comida es la comida exótica, una comida que se origina en algún otro lugar del mundo. Así que en el año 1959, el señor Rubens Matthews inventó el famoso helado Häagen-Dazs. Era la misma receta familiar, con un par de pequeños retoques y algunos sabores nuevos. Esta vez, sin embargo, comenzó a comercializarse con un nombre exótico y difícil de pronunciar, inventado por él. También hizo imprimir un pequeño mapa de Escandinavia en el envase del helado. Con eso, las ventas se acrecentaron. El resto es historia. Lo que Rubens Matthews descubrió no fue solamente una mejor manera de vender helado, sino que logró entender mejor la naturaleza humana. En cada país, en distintas culturas, la imagen vale muchísimo. Hoy, al concluir nuestra serie de la religión y el camino al infierno, llegamos al final del capítulo 2 de Romanos. En esta última parte del capítulo 2, Pablo ha identificado al individuo religioso de su época y reveló que su religión era una simple fachada, una máscara, una imagen carente de sustancia alguna. Pablo le ha dado las impactantes noticias a su generación y a la nuestra, de que es posible ser religioso sin ser salvo, sin ser redimido en absoluto. La ilustración que Pablo usa se encuentra en los versículos 17 al 29 y se trata nada más ni nada menos que de la vida del judío. El judío tenía la marca del pacto como una marca distintiva. En cuanto a la religión y el marketing de la misma, ellos eran los bestsellers, por así decirlo. Si alguien quería religión, ciertamente podía conseguirla de parte de un judío. Pablo revela que el judío fiel confía en cosas cerradas, como ser la imagen exterior y la marca física de la circuncisión. Es como la gente en la actualidad que confía en cosas que hacen. Si usted le pregunta a alguien si piensa que al morir va a ir al cielo, esa persona seguramente le responderá: claro que sí, yo fui bautizado. O tal vez le responda: sí, claro, soy miembro de tal o cual iglesia. O tal vez su respuesta es: sí, siempre he sido una buena persona. Escondido en sus respuestas va a estar el presente de la religiosidad. La religión está más relacionada con el nombre del helado y la posibilidad de venderse, más allá de que si es verdad o no. La religión siempre se enfoca en lo que creamos con nuestras manos. Dios está interesado en la condición de nuestro corazón. Aquí hay un contraste en el vocabulario. En los versículos 28 y 29 de Romanos capítulo 2, Pablo contrasta el vocabulario para revelar la diferencia entre la imagen religiosa y la relación con Dios. Por favor, fíjese este pasaje. Dice la Biblia: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Podemos subrayar los contrastes hechos y vamos a ver algunos. Por ejemplo, el contraste entre lo exterior y lo interior. En el versículo 28, entre el judío fiel que confiaba en lo exterior y la verdadera espiritualidad que es interior. Otro contraste, la carne y el corazón. En el versículo 29, en su primera parte, entre la circuncisión que se centra en la carne y la verdadera espiritualidad que se centra en el corazón. Otro contraste,
la letra o la ley y el espíritu. Está en el versículo 29b, entre la letra que hace referencia a la ley de Dios y el espíritu. Uno más, la alabanza de los hombres y alabanza de Dios. En el versículo 29 se marca este contraste entre la alabanza del hombre y la alabanza de Dios. En definitiva, este es el contraste entre la religión y la relación con Dios. Entonces, hemos contrastado lo exterior y lo interior, la carne y el corazón, la letra o la ley y el espíritu, la alabanza del hombre y la alabanza de Dios. Así es el contraste entre la religión y una verdadera relación con Dios. El judío al leer este párrafo se queda boquiabierto. Era impactante para ellos escuchar que, siendo descendientes de Abraham, teniendo la responsabilidad de guardar el Torá, teniendo una historia de bendición, todo esto no los dejara automáticamente bien con Dios. Entonces, estaban impactados. La circuncisión de la carne, dice Pablo, no es tan importante como tener un corazón circuncidado. De hecho, el punto de Pablo era que un corazón incircunciso anulaba a la carne circuncidada. Eso no era nada nuevo para Pablo. Varias veces en el Antiguo Testamento los profetas advirtieron a Israel que sus corazones rebeldes dejaban sin efecto la marca del pacto. Por ejemplo, Jeremías habló por Dios y dijo en el capítulo 9, versículos 25 y 26 de esta manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. También Levítico, capítulo 26, versículos 38 al 42, dice así: Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El Señor le habló a Samuel y le dijo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, de esta manera: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, el estar bien con Dios es cosa del corazón. ¿Lo escuchó? El estar bien con Dios es una cosa del corazón. A propósito, ¿a qué se refiere la palabra corazón cuando menciona la palabra de Dios? En la Biblia hebrea, la palabra más utilizada para corazón es la palabra lev. Se refiere no solo a los motivos, sentimientos, afectos y deseos de una persona, sino también a la voluntad, las metas, pensamientos e intelecto. Ahora en el Nuevo Testamento, la palabra básicamente se refiere a lo mismo. La palabra griega es cardia, de donde sacamos las palabras castellanas cardiología o cardiólogo. Gerard Kidler, en su masiva obra de 9 volúmenes titulada Griego del Nuevo Testamento, describe esa palabra cardia de la siguiente manera. Escuche bien: el centro de la vida interior de un hombre y la fuente de todas las fuerzas y funciones del alma y el espíritu. Se trata del hombre interior en su totalidad. Básicamente, la palabra corazón se refiere a la persona, más allá del nombre de esa persona en el envase, o el término comercial que se encuentre impreso en el mismo. El corazón es lo que reside dentro. El judío fiel pensaba que la obra de Dios era exterior,
El hombre que había nacido judío y la mujer que había sido concebida por un judío circunciso se sentía adepto a Dios. Ellos estaban dentro del pacto con Abraham y, de hecho, eran descendientes directos de Abraham. ¿Qué más podía necesitar uno para ser aceptado por Dios? El judío creía que Abraham estaba sentado junto a la puerta del infierno y que no permitiría que ningún judío fiel jamás entrara en el infierno. Ahora, en Romanos capítulo 2, vamos a compararlo con Juan capítulo 3. Mientras estudiaba este pasaje de Romanos capítulo 2, me di cuenta que Pablo usa el mismo vocabulario que Jesús empleó unos 30 años antes en una conversación que mantuvo con un judío fiel. Recuerde que en Romanos 2, versículo 20, Pablo desafía al judío diciendo que ellos se consideraban maestros de la ley y eso no alcanzaba. Bueno, uno de esos maestros de la ley tuvo una conversación privada con Jesús que eventualmente revolucionaría su vida. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 3, donde esa conversación privada sucedió, donde Jesucristo definió a la salvación como un nuevo nacimiento y un creer en el corazón. También, en este pasaje tenemos el versículo más conocido de la Biblia, San Juan 3:16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna». Si bien la mayoría de nosotros conoce este versículo, pocos de nosotros quizás reconoce automáticamente a quién el Señor Jesús le estaba diciendo estas palabras. Esa información la encontramos en el versículo 1 del capítulo 3. Vamos a comenzar allí. Acompáñeme. San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos». Por ahora paramos aquí. Si los judíos fieles a los que Pablo se refiere en Romanos capítulo 2 creían que se iban al cielo, ninguno de ellos podía estar más seguro que Nicodemo. ¿Por qué? En primer lugar, porque era un fariseo. Ahora, la mayoría de las veces, cuando pensamos en un fariseo, nos viene a la mente un hipócrita, un hombre orgulloso y legalista que jugaba a la religión pero vivía una vida inmoral en secreto. Y puede ser que estemos en lo cierto porque muchos de ellos eran así. Sin embargo, otros estaban firmes y eran fieles a su decisión de ser fariseos. El apóstol Pablo mismo fue un fariseo, ¿se acuerda? También había judíos que a causa de su pasión por el Dios de Abraham se hacían miembros de la Chaburá, la hermandad. Entraban en esta hermandad haciendo un juramento frente a 3 testigos, prometiendo que pasarían el resto de sus vidas observando y obedeciendo cada detalle de la ley de Moisés y de los escribas. Los escribas habían creado el Mishá, los escritos que codificaban a la ley de los escribas, y luego estaba el Talmud. Este era un comentario del Mishá, que los fariseos estudiaban, enseñaban y seguían al pie de la letra. Conocer el Mishá y vivirlo era su pasión. Leí que un rabino gastó casi 3 años enteros estudiando un solo capítulo del Mishá. La codificación de la ley trajo muchos problemas al judaísmo. Los fariseos se obsesionaron con reglas tras reglas tras reglas, hasta el punto en que su relación con Dios se perdió en la religión. Podemos ver una ilustración perfecta de esto en la simple ley sabática de Moisés. Esto significaba simplemente que uno no debía trabajar, sino descansar y consagrar el día como sagrado para Dios. El problema reside en cuál es el significado de la palabra trabajar. Los escribas y fariseos debatieron y desarrollaron un comentario en cuanto a eso también. Permítame darle algunos ejemplos de las cosas que resultaron a raíz de esto. Primero, ellos decían, solo se podía beber leche un trago a la vez. Más de un trago implicaría hacer trabajar la boca. Miren hasta qué punto llegaron. Otro ejemplo más.
No se podían llevar una cuchara a la boca, ya que si ésta pesaba más que una hoja, era considerada una carga. Estos son solo algunos ejemplos. Los fariseos y escribas discutían sobre temas como si la mujer podía o no podía lucir algún adorno, o si una madre podía alzar a su bebé, o hasta si un hombre podía usar sus dentaduras postizas, que eran de madera en aquella época, durante el día de reposo. Era considerado también trabajo el hacer un nudo durante el día de reposo o desatarlo. Sin embargo, se le permitía a las mujeres vestirse y prenderse las vestiduras. Estaba permitido también sacar agua del pozo en el día de reposo, pero si el nudo de la soga se desataba, uno no lo podía hacer de nuevo, ya que esto implicaría trabajar. Por un lado uno piensa, ¡qué ridículo todo esto! Pero por otro lado, tenemos un pueblo que estaba comprometido a cumplir con normas increíbles y mantener cientos de reglas para tratar de agradar a Dios. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar, al menos, una docena de inconvenientes en cuanto a nuestro caminar con Dios? Mi observación personal es que solo se necesita un inconveniente para desanimarnos en nuestro andar cristiano. Uno solo, y ya nos desanimamos y dejamos todo. El escriba se dedicaba a exponer y desarrollar todas las reglas. El fariseo se dedicaba a cumplirlas de por vida. El texto, en San Juan capítulo 3, dice que Nicodemo era uno de esos hombres. La última parte del versículo 1 nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. La palabra griega para principal es archón, la cual indica que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de Israel, la cual estaba constituida de 71 miembros. Es interesante considerar que una de las mayores responsabilidades del Sanedrín era la de examinar y tratar a cualquiera que fuera sospechado de ser falso profeta. Entonces, Nicodemo viene a Jesús de noche para examinarlo y ver si es un falso maestro. Ahora, fíjese lo que dice Juan 3, versículo 2. Dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Uno tiene que tener en cuenta el significado de esta declaración. A esta altura se estaba debatiendo en cuanto a la fuente de poder de Jesús. Algunos líderes religiosos decían que su poder provenía de Belcebú o Satanás. Nicodemo le está diciendo y haciendo saber al Señor que él no es uno de ellos. En realidad le está diciendo: Jesús, realmente creo que tienes motivos puros y has venido de Dios como maestro. También, de manera respetuosa y educada, está diciendo: Maestro, sé que vienes de Dios y tienes el poder de Dios. Te vi limpiar el templo esta mañana y declararlo casa de tu Padre. ¿Cuál es la razón de lo que estás tratando de comunicar? ¿Cuál es el mensaje principal? Eso decía Nicodemo. Jesús le responde a Nicodemo en cuanto a su mensaje principal en el versículo 3. Y dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una declaración impactante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le acaba de decir a uno de los mayores candidatos a ir al cielo que no iba al cielo. En otras palabras, Nicodemo hizo muchas cosas bien, pero le faltó hacer todavía lo necesario. Y Nicodemo, siendo un judío fiel, siempre asumió que era parte del reino de Dios. Él es un descendiente de Abraham, tiene el derecho al cielo, de la misma manera que Pablo entrega el impactante mensaje a los judíos en Romanos capítulo 2. Jesús
Aquí lo hace con Nicodemo, este fiel líder judío. Esto no solamente es una declaración impactante, sino que es una declaración difícil. En el versículo 4 continuamos leyendo de esta manera. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, él estaba diciendo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir eso? Él estaba confundido y también lo estaríamos nosotros, de no ser por un pasaje como San Juan capítulo 3. Jesús mismo va a explicarlo al darle dos proposiciones a Nicodemo. Estas van a cambiar su forma de pensar para siempre en cuanto a la verdadera salvación y lo que significa nacer de nuevo. Vamos, sigamos estudiando. La primera proposición. El nacimiento físico en la familia de Abraham no era para redención. ¿Escuchó? Esta es la primera proposición. Es que el nacimiento físico en la familia de Abraham no era para redención. Eso es lo mismo que Pablo está expresando en Romanos capítulo 2. Fíjese en el versículo 5 de San Juan capítulo 3. Dice la Biblia allí, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere al decir nacer del agua aquí en este pasaje? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Una referencia al aspecto de limpieza del nuevo pacto, otros creen que hace referencia al limpiarse por la palabra, otros que hace referencia al Espíritu Santo de Dios, una referencia a Juan el Bautista y su bautismo de arrepentimiento, o tal vez una referencia a la necesidad del bautismo por agua. Estas son diferentes interpretaciones. Jesús no estaba enseñando que el nuevo nacimiento viene con el bautismo por agua, no. De hecho, en el Nuevo Testamento el bautismo está conectado con la muerte, no con la vida o con el nuevo nacimiento como estamos tratando ahora. Y si bien el bautismo por agua es necesario como obediencia espiritual, no es necesario para el nacimiento espiritual. ¿Lo entendió? El bautismo por agua es necesario como obediencia, pero no es necesario para el nacimiento espiritual. Amigo, yo me bauticé hace muchos años no para poder estar con el Señor, no, sino para demostrar públicamente que un día voy a estar con el Señor. En el versículo 5, Jesús no está hablando acerca de bautizarse por primera vez, sino de nacer por segunda vez. El versículo 6 explica el versículo 5. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacido de la carne es entonces el nacimiento natural. Nacido del Espíritu es el segundo nacimiento sobrenatural. Entonces, en esta analogía que da Jesús, el nacer del agua es una referencia al nacimiento físico. Es interesante ver que la palabra griega es exudatos y se traduce literalmente como nacido de agua. También nos ayuda el saber que en el idioma hebreo la palabra para dar a luz se traduce literalmente a la de ruptura de las membranas. Yo he visto los resultados de eso, se lo puedo asegurar. No voy a aburrirlos con detalles, pero recuerdo estar en la sala de parto con mi esposa cuando ella estaba por dar a luz a nuestro cuarto hijo. Mientras estábamos allí, el personal vino y le rompieron la bolsa. Hasta ese momento el bebé estaba inmerso en un fluido al que nosotros nos referimos como agua. Al romper la bolsa y dejar así salir el agua, incentivaron al bebé a que saliera. Todos nosotros nacemos exudatos o del agua. A eso se refiere el versículo 5 cuando dice exudatos al nacimiento físico. Jesús dice luego que hay un segundo nacimiento diferente.
¿Por qué le menciona el primer nacimiento a Nicodemo? Bueno, eso es justamente con lo que los judíos contaban. Ellos pensaban que el nacimiento físico cerraba el caso, que eran descendientes de Abraham, y ya estaba. Eran judíos, era parte del reino, ya está. Por eso el Señor hace mención a este nacimiento físico. Jesús le da la primicia a Nicodemo de que el primer nacimiento no es suficiente. El nacimiento físico no es suficiente para la redención. Ahora continuemos con San Juan capítulo 3. Vamos a leer versículos 7 al 13. Si tiene su Biblia, por favor acompáñeme en esta lectura. San Juan 3, versículos 7 al 13, donde dice así la palabra de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Y estamos mencionando aquí, a través del estudio de la Biblia, dos proposiciones de la salvación y el nuevo nacimiento. La primera proposición que mencionamos es que el nacimiento físico en la familia de Abraham no era para redención. Ahora, la segunda proposición es que el segundo nacimiento no puede suceder a menos que el Mesías experimentara la muerte. ¿Escuchó la segunda proposición? Es que el segundo nacimiento no puede suceder a menos que el Mesías experimentara la muerte. Esta proposición era muy difícil, muy dura para el judío fiel, entiéndalo. Tenemos que colocarnos dentro de aquel contexto y de lo que el judío creía y pensaba. No solo se le había dicho que el nacimiento físico no era suficiente para la redención, sino que Jesús le dice ahora que el segundo nacimiento no puede suceder a menos que el Mesías experimentara la muerte. Continuemos con los versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí la porción por ahora. Estos versículos hacen referencia a una de las historias más únicas del Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, vemos a los israelitas en rebelión contra Dios. Para juzgar a Israel, Dios manda serpientes venenosas. La Biblia las llama serpientes ardientes porque causaban mucha fiebre, la cual finalmente mataba al que había sido mordido, todo como consecuencia del veneno. El pueblo clamó por misericordia y Dios le dio cierta instrucción a Moisés. Él debía hacer una serpiente de bronce, ponerla en un mástil de madera y elevarla en medio del campamento. Luego, tenía que decirle al pueblo de Israel que cualquiera que hubiese sido mordido, con simplemente alzar su mirada hacia la serpiente de bronce, se curaría y viviría. ¿Por qué no inventar un remedio o una medicina? Nos podemos llegar a preguntar en este momento. ¿Por qué Dios no hizo eso? Eso le hubiera dado a todos algo que hacer y hubiera calmado el instinto del corazón de los hombres por trabajar para encontrar la cura. Por eso Dios no lo hizo. El hecho de que no se les mandó a hacer un remedio nos indica de que no hay remedio para el pecado. ¿Entiende esto? El hecho de que no se les mandó a hacer un remedio nos indica de que no hay remedio para el pecado. Todo lo que nos espera es la muerte, a menos que Dios provea un remedio. Donald Barnhouse escribió lo siguiente, escuche bien, es muy interesante.
En la moda religiosa de nuestros días, todos se hubieran apresurado a incorporar la Sociedad para la Exterminación de Víboras Ardientes. Seguramente hubieran fabricado uniformes y tarjetas de identificación para trabajadores de distrito, secretarias, tarjetas de dedicación y hasta conferencias masivas. Hubiera habido una oficina de publicaciones y se enviarían semanarios para indicar los avances. En estas habría fotos de montones de serpientes muertas por los fieles trabajadores. Todos ellos intentando fervientemente por medio del esfuerzo humano de superar la mordedura de la serpiente. Si nos metemos en una de las carpas de la sociedad, continúa diciendo Barnhouse, podemos ver a una víctima, un hombre que ha sido mordido y ya está con fiebre. Mientras tiembla en su agonía, un miembro de la sociedad se acerca y le cuenta todo lo que están haciendo para combatir a las serpientes y le pide al hombre que sea parte de la organización. La víctima moribunda busca dinero en su bolsillo, estira la mano, firma los papeles y una vez que recibe la tarjeta de membresía, cae muerta. Hasta aquí lo que escribe Barnhouse. Este incidente en la historia de Israel pasó a ser una prefigura de Jesucristo en la cruz, levantado en alto, que pasó a ser pecado por nosotros. La salvación, la sanidad espiritual, el renacimiento ocurre cuando lo miramos a Él y confiamos en Él. De la misma manera que Jesucristo le dijo a este líder religioso que estaba en problemas, y serios problemas, a pesar de que éste tenía todas las credenciales de la religión, usted también puede, más allá de ser socio de una sociedad, miembro de una iglesia cualquiera y hasta bautizado, aún así, puede morir sin Cristo. Usted ha sido mordido por el pecado y se trata de una herida mortal, absolutamente mortal. Su única esperanza es levantar la mirada hacia esa cruz de madera donde está el Cordero hecho pecado por nosotros. Él es el que descendió de los cielos y experimentó la muerte para poder proveer a aquellos que confiaron en Él un segundo nacimiento. Por favor, vaya a San Juan capítulo 3, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiso decir Felipe cuando le preguntó al etíope en Hechos capítulo 8, versículo 37, si creía con todo su corazón? ¿Qué queremos decir cuando estamos mencionando que alguien necesita a Cristo en el corazón? ¿Qué queremos decir con esa expresión? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando declaró en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿Qué es esta conexión entre creer y el corazón? Usted recordará que el corazón se refiere a mucho más que solo el músculo que bombea sangre. En términos bíblicos, el corazón es la persona interior, las funciones internas del alma, espíritu, mente e intelecto. A eso se refiere. En otras palabras, el corazón se refiere a quien es usted. Cuando Pablo dijo, si crees de todo tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, significa mucho más que decir, sí, creo en eso solamente. No, es mucho más. Significa que todas las fuerzas y funciones del alma, espíritu, mente, intelecto y voluntad son manejadas por la verdad de la resurrección de Cristo. Pablo dice, en efecto, si usted está acaparado por la verdad que Cristo es el Señor vivo y resucitado, y Él controla y domina su ser interior, será salvo. Cuando usted le pide a Cristo que entre en su corazón, si está utilizando la palabra corazón bíblicamente, entonces le está pidiendo a Cristo que more en su ser, no solo que habite en el músculo que bombea sangre. Usted está diciendo que Cristo ahora es su dueño, el propietario de su edificio. Él determina cómo debe vivir usted. Eso está diciendo. Ahora usted dirá, pero yo conozco personas que no creen en Cristo, pero se ve que son buenas personas y actúan bien, cuidan a su familia y también son éticos en los negocios.
¿Cómo sabe usted que no tienen la verdad? Recuerde, a la religión le apasiona las apariencias. Se enfoca en la obra de las manos e ignora la herida mortal del pecado en el corazón. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? Imagínese encontrarse en un huerto antiguo y descuidado. El viento se llevó todo y solo queda tierra en el suelo. En el medio hay un pozo, una especie de aljibe, y cubriendo el pozo hay una plataforma de madera y una bomba de agua manual vieja y oxidada. Usted se para en la plataforma y comienza a bombear. La manija comienza a chillar y a hacer ruido con cada empuje que usted le da. Después de 5 minutos de arduo trabajo y bombeo, solo sale aire. Después de 15 minutos de sudar y rogar, aún no sale nada. El pozo está seco. ¿Qué hace para poder conseguir agua? Permítame decirle lo que la religión ha hecho. Ha sacado todo el óxido de la manija de ese bombeador y la ha pintado de rojo. Es más, hasta le ha puesto una agarradera de bronce brilloso, la cual le hace brillar con clase y dignidad. La gente de los alrededores ha venido a ver esta bomba. Ellos deciden fabricar y armar más de este tipo, iguales. Ellos hacen un agujero en el suelo, pero no hallan agua. Pero recuerde, no están interesados en el agua, sino en bombas de agua. Construyen plataformas de madera sobre estos pozos y le ponen bombas de agua con manijas maravillosas y brillosas. Algunas de estas manijas son muy elaboradas. Unas son más grandes que otras. Algunas hasta tienen algunos apliques de oro y plata. Con algunas hasta han venido pintores y las han retratado. Sin embargo, no se puede hacer nada contra el hecho de que esas hermosas bombas jamás van a traer una gota de agua a sus labios sedientos. Eso es lo que pasa con la religión. Jesucristo le dio el veredicto a Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, tienes una buena apariencia. Eres lo mejor que la sociedad, la religión y la cultura puede producir, pero estás sentado en un pozo vacío. Tienes que entrar en contacto con el agua de vida. Uno solo alcanza el agua viva mirando al Hijo del Hombre, que vino a esta tierra y murió por los pecadores. Si usted lo mira y admite que ha sido mordido sin esperanza alguna por el pecado, entonces crea en su corazón que Él es el Señor crucificado y ascendido, y usted también podrá un día ir al cielo. Pero vamos al veredicto final. El apóstol Pablo le dio el mismo veredicto al judío de su época, en Romanos capítulo 2. El veredicto es: primero, el judío fiel no será salvo por su ley. Segundo, el judío fiel no será salvo por su liturgia. Y tercero, el judío fiel no será salvo por su linaje. Este es el veredicto final. El judío fiel no será salvo por la ley, ni por la liturgia, ni por el linaje. En otras palabras, no ponga tanta pompa en el nombre del envase. No dependa de las marcas estampadas en el envase o en la etiqueta. Lo que realmente cuenta es lo de adentro. La religión es el camino al infierno por el simple hecho de que solo se ocupa del envase, de la parte de afuera. Se ve bien y se vende muy bien, como aquel helado que este hombre había creado. El cristianismo es el camino al cielo y se enfoca en la condición del corazón. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que usted tiene que entender. El verdadero cristianismo no está involucrado con apariencias y no vende nada. Transforma todo, comenzando con el corazón. Porque el cristianismo es cuestión del corazón. Pero ya para concluir este mensaje, en el día de hoy, le pregunto cómo está su corazón, cómo está su vida,
Si usted tuviese que presentarse delante de Dios, ¿lo estaría haciendo confiadamente? ¿O está confiando en todas las cosas que usted hace? ¿En todas las cosas que usted puede dar? ¿O en su renombre? ¿En su nombre? ¿En qué está confiando? Le ruego, le imploro, por la gracia y misericordia de Dios, que confíe plenamente en Jesucristo, en aquel que vivió en este mundo, que murió en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Él no cometió ningún pecado, pero murió allí en la cruz por nuestros pecados. Y hoy usted tiene que reconocer esto, reconocer que está mordido por el pecado y no tiene ninguna esperanza más allá de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Cómo lo puede hacer? Con una simple oración. Ore a Dios, reconozca su pecado, busque en Él aquel Salvador eterno que le da el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si usted hizo esta decisión, por favor, comuníquese con esta emisora local o mándenos un correo electrónico o con alguien para que podamos ayudarle en su crecimiento espiritual. Estamos muy, pero muy interesados en su vida espiritual. Que Dios le bendiga ricamente.